Yo tengo mucha expectativa de esta palabra que hoy se va a enseñar, porque tiene un parámetro muy importante que tiene que ver con la actitud del corazón en algo que para todos los hijos de Dios, los creyentes, tiene un valor muy pero muy importante. Sin embargo, quiero hacer un resumen de algo que todos nosotros necesitamos entender y saber. Este mes de marzo, a lo largo del mes de marzo, dimos una serie de mensajes que tuvo que ver con hombres y mujeres que por la fe obedecieron y sus vidas fueron transformadas. Están plasmadas sus historias en el libro de Hebreos, y ese libro de Hebreos marca un ámbito muy importante es algo muy significativo para cada uno de nosotros, porque cada uno de esos hombres y mujeres de Dios son hombres y mujeres igual que usted, igual que yo, con debilidades, con fortalezas, con miedos, con temores, pero ellos decidieron en su corazón creer y por fe aplicar lo que creían, y por la fe ellos salvaron sus vidas y sus vidas fueron transformadas. Entendimos que el profeta Elías, en la primera puesta en escena, él por la obediencia desató provisión. Diga conmigo, provisión. Así es, él desató provisión, igual que la viuda que le recibió. En la segunda puesta en escena entendimos que Rahab, que la Biblia la menciona, que tenía como profesión o como ámbito de trabajo, ella vendía su cuerpo. La Biblia dice que ella, por la fe correcta en Cristo Jesús, se posicionó correctamente para salvación. Dejó de ser una más de Jericó para venir y creer en el reino de Dios y su justicia, y por causa de esa fe se salvó ella y toda su casa de la muerte. Sobrevivieron todos ellos. Tercero, entendimos cuando el pastor Ciro habló con respecto de Nehemías, que la correcta fe de Nehemías fue trascendental. ¿Por qué? Porque Nehemías convirtió un desafío humanamente imposible en una victoria espiritual y física. Algo que se parecía imposible, él por la fe creyó y actuó en fe, y las cosas empezaron a suceder, y él logró alcanzar el propósito para el cual el Señor lo había asignado aquí en la tierra de los vivientes. El domingo pasado estuve enseñando con respecto a Moisés, y la Biblia nos enseña que Moisés por la fe, nos enseñó que todos los elegidos por Dios somos procesados y somos formados en Cristo. Todos los que hemos sido elegidos. Levante su mano el que cree que ha sido elegido por Dios. A ver. Bueno, entonces Moisés nos enseña que todos nosotros no vamos a pasar por inadvertido en esta tierra, sino que el Señor va a procesar, o mejor dicho, ya está procesando nuestra vida, y todo el proceso de Él se va a convertir en un propósito grande, y vamos a poder cumplir para la asignación para la cual el Señor nos trajo aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, así es. Y en el día de hoy vamos a hablar de dos hermanos que nos enseñan cómo todas nuestras acciones delante de Dios, todas, ¿cuántas? Es importante que usted las sepa, todas nuestras acciones, cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones pasan primeramente por nuestro pensamiento. Primero, así sea rápido, pasa por nuestro pensamiento, y después que pasa por nuestro pensamiento, nosotros lo ponemos por obra. Así que acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Diga conmigo cuando la fe se convierte, diga, en una ofrenda que habla. Una vez más, diga, cuando la fe se convierte en una ofrenda que habla. Amén, así es. Entonces, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4. Pero ¿sabe algo? Antes de leer lo que dice el libro de Hebreos, quiero darle mejor plataforma para que entendamos cuál es la trascendencia del significado. Ofrenda es una palabra que nosotros por mucho tiempo estamos acostumbrados a escuchar por todos lados, sobre todo en ámbitos cristianos, religiosos, eclesiásticos. Ofrenda. Pero ofrenda en la Biblia es mucho más profundo que dar algo. No solamente es el asunto de dar algo. Ofrenda está conectado con adoración. Escuche esto, ofrenda directamente está conectado con adoración, está conectado con entrega, con reconocimiento y con una relación íntima con Dios.
Ofrenda está conectada directamente con adoración, con entrega, con reconocimiento y con una relación íntima. Es algo personal, íntimo. Ofrenda en el original hebreo, es la palabra korban. Ahí como usted le está viendo, korban, esa es la original. Entonces la interpretación más cercana, o lo que se puede interpretar más cercano a korban, da la idea de algo que se acerca, o mejor dicho, acercamiento. Korban, ofrenda, korban, acercarse o acercamiento. ¿Qué quiere decir ofrenda? Que no es algo que se da, no, sino que es un medio para poder acercarnos a Dios. Lo voy a volver a repetir una vez más. Ofrenda no solamente es algo que usted da, no, sino que ofrenda es el medio, el transporte, lo que te colabora y lo que te ayuda a acercarte a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está el corazón de la persona que se acerca a Dios? Y ahí es donde esta historia va a tomar trascendencia, porque si ofrenda es más que dar, porque muchas veces asociamos ofrenda con dinero, ¿verdad? Y muchas veces las personas se quedan ahí solamente como que, bueno, vamos a ofrendar, vamos a dar dinero. No, porque ofrenda es mucho más que dar. Ofrenda es lo que te hace acercarte a tu Creador. ¿De qué forma te acercas? Y no solamente con el hecho de traer algo y así acercándote a Él, sino es cómo está tu corazón, cómo está tu voluntad interna cuando tú estás trayendo eso delante de Él. Y eso es lo trascendente de esta historia, que hoy por la fe va a edificar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 4. La palabra de Dios está bendecida. Dice de la siguiente manera: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Es importante que usted se quede con cada palabra de esta frase. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda que fue más aceptable que la que presentó Caín, su hermano. ¿Por qué fue más aceptable? Porque la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo, y Dios, por causa de esa justicia y por causa de que su ofrenda era más aceptable, Yahweh, cuando Abel se acerca y presenta la ofrenda, Yahweh la aprueba y dice: te apruebo, la recibo con todo mi corazón. Tu ofrenda delante de mi presencia huele bien, me agrada. Me has hecho reír, hijo. Solamente faltaba que le dijera eso. Me has hecho reír, me sacaste un suspiro con tu actitud. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, esa ofrenda todavía habla. ¿Por qué? Por el ejemplo que la fe tuvo. Es importante que entendamos algo, porque yo me hacía una pregunta y quise estudiarlo profundamente, y esto fue lo que me atrajo a este mensaje que estamos hablando. ¿Por qué? Porque usted ve que cuando Abel se presenta delante de Dios en el Cronos, en el Génesis, en el principio del orden de todo, la Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 21 que Abel es el que se presenta y viene el día que correspondía. Había un día que correspondía venir y acercarse y traer nuestra ofrenda al Señor. Ahora, yo me hacía una pregunta, por mucho tiempo me hice esta pregunta, y en esta ocasión me tomé el atributo de entenderlo. ¿Por qué la Biblia dice que la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo? ¿Dónde está ese ámbito de justicia? ¿Dónde se encuentra el hecho de que la ofrenda de Abel era una ofrenda justa, o una ofrenda que estaba llena de justicia delante de Dios? Y cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios y ahondé en ella, me di cuenta algo, porque Abel no conocía la obra de la cruz aún.
Abel no conocía en el ámbito cronológico de los años la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y la cruz no había sucedido aún todavía. Por eso que Abel no tenía esa enseñanza de que bueno, la cruz es la que me justifica. No, sino que Abel entendió algo que la Biblia y algunos teólogos le dicen que era un patrón divino. ¿Cuál era ese patrón divino? Y es que cuando su papá y su mamá erraron al blanco, y por favor, métase aquí en esta película porque esto es importante entenderlo. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que de este árbol no tomaran y que podían tomar de todo lo que más estaban, y ellos erraron al blanco, porque pecar es errar al blanco, no acertaron. Ellos erraron al blanco. La Biblia dice que cuando Dios se acercó a donde ellos, Dios les dijo que mataran animales y que agarraran pieles y que se cubrieran, porque ahora había trascendido algo en el ámbito espiritual y ahora ellos necesitaban entender lo que iba a ser el ámbito sangre y justicia. Entonces Abel entendió que cuando uno se venía y se presentaba a Dios con una ofrenda, esa ofrenda no iba a ser un sacrificio si no había derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la única cosa que él entendió cuando pasó lo de sus padres es que sin derramamiento de sangre no iba a haber cobertura completa. Eso es tener una mentalidad de justicia. Diga conmigo justicia. Entonces él tramó y hizo todo el trabajo, y por eso es que la Biblia habla y dice que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, porque él entendió. Pero no solamente lo entendió, sino que lo hizo. Agarró al animal, lo degolla, lo mata y presenta la ofrenda con derramamiento de sangre. Él entendió en ese momento que la justicia venía de esa forma. Génesis capítulo 4 versículo 3 dice: al llegar el tiempo de la cosecha. ¿Qué es el tiempo de la cosecha? Usted lo puede traer al ámbito actual. Al llegar el día del Señor, el día que yo me tengo que presentar delante de Él para hacer comunión, como la estamos haciendo todos juntos ahorita mismo. La Biblia dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos. Por favor, párele, y es importante que usted mire cómo hace ese énfasis. Algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Punto. Pero Abel también presentó una ofrenda. ¿Y cómo es la ofrenda de Abel? La mejor parte de algunos de los corderos que eran la primera. Diga conmigo primero. Diga conmigo primero. Diga primicia. Exactamente. Abel no agarró cualquier oveja. Eso no fue así como que yo agarro la oveja que sea, voy allí y agarro la que sea como esté. No, la Biblia dice que presentó la mejor de los corderos, que eran las primeras crías del rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó. Y la Biblia hace un énfasis. Y es importante que usted lo sepa. Hay un énfasis cuando hay algo que no es aceptable. La Biblia dice: no aceptó la ofrenda de Caín. No la aceptó. Y esto hizo que Caín se enojara mucho. Y de ahí para adelante su vida fue en un total declive. Asesina a su hermano. Y la sangre de Abel habla hasta el día de hoy. Entonces es importante también que entendamos que la ofrenda de Abel apuntaba perfectamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero perfecto, que fue inmolado en la cruz por usted y por mí, y su sangre habla mejor que la de Abel, y su sangre nos ha hecho justo en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que desde el inicio Yahweh le está enseñando a la creación, a sus hijos, cómo debe ser cuando usted se acerca delante del Señor. Nuestro acercamiento al Padre no puede ser, o mejor dicho, no debe ser un acercamiento común y normal como nosotros estamos acostumbrados a acercarnos en otras cosas o a ir a otras cosas. Y hoy deseo terminar esta serie de mensajes titulada La fe que obedece y transforma. Y es mi deseo colaborar con esta aplicación muy importante y trascendente. Y es que hoy
por hoy existen muchos creyentes a nivel global que aún no lo han entendido completamente, que dar no siempre significa que estamos agradando a Dios. Es importante esto, y aquí vamos a profundizar. No porque yo traiga algo y se lo dé a Dios, yo estoy agradando el corazón. ¿Por qué? Porque detrás de lo que yo estoy haciendo hay una actitud interna que solamente Él la conoce. Y usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis y usted ve muchas personas acercándose a Dios, acercándose al trono, acercándose al sacerdote y trayendo, y unas son aceptadas y otras no. Usted puede leer una historia muy famosa de esta mujer. Dice la Biblia que estaban había un fariseo y había una mujer viuda, y llegó el momento de ir a la iglesia, dice la Biblia que Jesús estaba en el templo ese día, y esta mujer que llegó el día que era el día de presentarse y traer la ofrenda delante del Señor, ella llegó y Jesús le enseñaba a sus discípulos y le decía: muchachos, el reino de Dios es como esto que ustedes acaban de ver aquí. ¿Qué fue lo que acaban de ver? Que este fariseo multimillonario llegó ese día y dio una ofrenda, vamos a poner un número, $10,000, un ejemplo, $10,000. Y cuando él salió del templo y estaba la gente afuera, él salió con una actitud no callada, sino que salió con una actitud diciendo: yo sí soy un hijo de Dios, yo sí soy un discípulo de verdad, yo sí soy un creyente, yo sí amo el reino de Dios. Yo lo amo porque yo he venido hoy y yo he traído $10,000. Y aquí estos $10,000 funcionan para que hagan todo esto. Esa fue la actitud que tuvo el fariseo. La Biblia dice que él salió y hablaba y hablaba y hablaba y decía, y Jesús se le queda mirando y dice: el reino de los cielos es como aquella mujer viuda que entró al templo y dio una moneda de plata, una. Entonces Jesús les dijo a ellos, ¿saben cuál es la correcta actitud? Que este fariseo piensa que la gente se lo conoce completamente. No, yo lo conozco. Yo sé lo que él tiene. La gente que está aquí no sabe lo que él tiene. Yo sí sé lo que él tiene. Él tiene muchísimo más que eso que él tiene allí. Él nos dio, él trajo lo que le sobraba. Pero esta mujer viuda trajo todo lo que tenía. Diga conmigo: todo lo que tenía. Todo lo que tenía. La última moneda. Quizás con esa moneda le iba a alcanzar para comprar el último pan, la última leche, o lo último para comer ese día. Y ella tuvo que tomar una decisión entre: ¿se lo doy al Señor o cómo? Y ella no tuvo ningún problema por entender: es el día del Señor, es lo que tengo para acercarme a Él, lo voy a dar todo. Y Jesús dijo: en mi reino entran los que son como ella, porque yo nunca he buscado cantidad, porque mío es el oro y mío es la plata. Yo soy el dueño del planeta Tierra entero. El petróleo, los minerales, el oro, todo me pertenece a mí, es mío. Nadie me va a asombrar con números ni con cantidades. Y Jesús le dijo: yo estoy asombrado no por las cantidades que dieron ninguno de los dos. Yo estoy asombrado porque el corazón de ella es el corazón que debe existir en los hijos de mi reino. Que cuando estoy delante de ellos y ellos están delante de mí, no se privan de nada, me lo dan todo, y por consecuencia mi reino es de ellos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que esto puede sorprender a muchos, porque en muchas ocasiones podemos pensar esto: si doy, Dios va a estar contento conmigo, o si participo, pues bueno, ya cumplí. Bueno, si yo doy algo, ya Dios va a estar contento conmigo. Si voy y sirvo esto, ya, pues, ya cumplí, ya estoy bien. Pero tenemos que entender algo por la fe, y es que la Biblia dice algo diferente desde el principio del orden creado por Dios. Aquí viene la profundidad. La Biblia habla de dos personas, habla de dos tipos de ofrenda, dos actos aparentemente correctos, pero solamente uno de ellos fue el que agradó a Dios. ¿Y qué fue lo que agradó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que agradó?
Y yo profundizaba, y yo decía, Señor, háblame. Toda la semana estuve, háblame, porque yo estoy completamente seguro que Caín no se presentó con cualquier verdura, porque uno era pastor de ovejas. Ojo, esa labor, escúchame, para que entiendan en ese tiempo, esa labor en ese tiempo no era para comedera, era para cría y reproducción, pero la labor de Caín sí era para comer. Entonces la Biblia dice que Caín presenta. Entonces yo trato de visualizar qué es la diferencia entre uno y el otro. Y yo me podía visualizar, y yo le decía, Señor, permíteme entender esta situación. Claro. Entonces yo podía ver, quizás Abel se levantó desde que la oveja nació. La cría esa salió, la vio linda y dijo, wow, tú saliste bonita. Yo te voy a alimentar y te voy a cuidar y te voy a mantener bien, porque dentro de 4 meses es el día de acercarme a Dios. Y yo me quiero acercar con lo mejor que tengo, y tú eres la más bonita. Todas las demás están bien, pero tú eres la perfecta. Tú estás bonita, y yo te voy a cuidar y te voy a tener cerquita mío, para que no te cortes una pata, para que no te quiebres un pie, para que las moscas no se te metan en los oídos, porque yo quiero presentarme al Señor con lo mejor que tengo. Te voy a cuidar desde el primer día. Y así fue, y la fue cuidando. Y yo me puedo visualizar la noche anterior. La noche anterior, cuando era ya el momento de la presentación, quizás Abel agarró a la oveja y le dijo, de verdad que tú eres lo mejor, tú has sido la mejor cría que yo he tenido. Y esta relación tan cercana contigo me ha puesto un sentimiento hacia ti. Todos sabemos que cuando tú crías un animal, de una u otra manera, a ti se te genera un sentimiento por tenerlo tan cerquita. Quizás a Abel se le generó ese sentimiento de tener a la oveja, y el problema es que ese sentimiento íntimamente le apegaba al animal, pero Abel sabía que esa era la mejor que tenía y había sido asignada para ese tiempo. Y él se preparó mentalmente, en su interior, en su corazón, en su voluntad. Y quizás Caín no tuvo la misma idea. Quizás Caín dijo, bueno, yo tengo un par de verduras ahí, la cosecha fue buena, mañana como a eso de las 8 de la noche pasaré por ahí, recogeré un poco de zanahoria, un poco de lechuga y repollo de lo que yo estoy haciendo, y llevo y le presento, porque al final es una ofrenda. Al final yo estoy trayendo algo, yo no estoy viniendo con la mano vacía, y estoy dando repollos buenos. Así que yo voy a agarrar ahí, y agarró tan, pero no tuvo el detalle. ¿Por qué? Porque en el detalle, cuando tú te sientas en el detalle, ahí está trabajando tu voluntad interna. Es como cuando vamos a comprar un carro, es como cuando vamos a comprar una casa, o cuando vamos a escoger en un restaurante que queremos comer. No pedimos lo que sea, no compramos lo que sea, nos tomamos un tiempo porque estamos buscando algo que nos agrade, que nos guste y que nos haga sentir bien. Exactamente lo mismo fue lo que pasó en esta historia. Uno se tomó el tiempo de poder escoger bien, de cuidar y preparar y traerlo con un corazón agradecido. El otro no fue así. El otro agarró lo primero que encontró, y como eran, así mismito la trajo. Y dice la Biblia que al Señor no le agradó. Hace un énfasis, y esa historia nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro acercamiento al Señor no hemos hecho una y otra vez cosas de agradecimientos o de acercamientos al Señor simplemente para cumplir la cuota? Bueno, porque el pastor me dijo, porque ya están enseñando, porque esto, vamos a salir de esto, porque es que bueno, ya me lo han dicho tanto que ya voy a tener que hacerlo. Y la Biblia dice que Caín dio y Abel también dio, pero Dios no reaccionó igual a los dos. ¿Por qué Dios no reacciona igual a los dos? Porque Dios aceptó, porque Yahweh aceptó a uno y literalmente la Biblia dice que rechazó al otro. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No fue lo que trajeron, ni tampoco fue cómo lo trajeron, ni desde dónde lo trajeron. No, porque había una gran diferencia entre dar y agradar. ¿Y saben cuál es la diferencia entre dar y agradar? Diga conmigo, fe. Fe. Ahí está la diferencia. Entre dar y agradar hay una gran diferencia. Es
cómo tu acción de lo que estás haciendo, qué tan implementada está tu fe metida en esa acción. Entonces, por favor, quiero que usted reciba esto en su espíritu. No todo lo que se le da a Dios le agrada. Solo lo que se da y nace desde una fe correcta y entendida. Y esto no va a cambiar, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece, diga conmigo, para siempre. No todo lo que le damos a Dios le agrada. Solo lo que se da desde una fe correcta y una fe entendida. Porque cuando la fe es genuina, es verdaderamente genuina, no se queda internamente, sino que se convierte, y es lo que hemos venido enseñando desde hace muchas semanas. Cuando una fe verdaderamente genuina se transforma en una expresión visible que Dios aprueba y que trasciende con el tiempo. No solamente se queda ahí, sino que trasciende. Cuando usted tiene un hombre de Dios, una mujer de Dios, a alguien que te está sirviendo y tú sabes que te está sirviendo, o te está impartiendo algo, o está orando por ti, o está haciendo algo de bendición para tu vida, ¿cómo terminas tú ese momento? ¿Cómo lo sellas? ¿Cómo terminas ese encuentro con esa persona? Bueno, muchas gracias, que le vaya bien. O es que te sacas algo de lo que sea y terminas. Una vez escuché al apóstol Marcelino Sojo y esto impactó mi vida tan fuerte que desde ese día nunca he dejado de hacerlo, porque me impactó. Y él dijo, y esto, porque esto es bíblico, no solamente porque se dice de la boca para afuera, esto es bíblico. Nunca deberías salir de un espacio cuando se ha impartido reino, justicia y verdad, y tienes a un hombre, una mujer de Dios, sin hacer algo para honrar a esa persona. Así sea invitarlo a tomar un café. Nunca deberías, siempre debemos honrar los espacios de reino. Cuando un hombre de Dios te está dando una palabra, está orando por ti, no sé, algo, lo que sea, y usted está ahí, no te salgas de ese momento, no cortes ese vínculo. Y no es porque el Señor está esperando algo, es porque habla de tu correcto entendimiento. Tú honraste el momento, habla de tu voluntad. ¿Cómo está tu voluntad interna? ¿Cómo anda nuestra voluntad? Yo he dicho ya muchas veces aquí, lo he predicado y lo digo porque nosotros tenemos que aprender de la gente que ya nos llevan camino adelante. Y yo aprendo, yo veo, yo aprendo. Algunas cosas te van a sacar todo lo mejor que tienes, y al final te quedas sin nada. Pero eso no importa, porque el Señor te resarce lo que tú das, y te lo da de una doble manera multiplicada, y quizás en una cosa que tú ni esperabas que iba a entrar por allí. A mí en lo personal siempre he aprendido cuando estoy con gente de reino, con pastores o hombres de Dios, y de repente estamos ahí, yo los estoy viendo, yo trato de ver qué me saco. No sé si me saco la pulsera, el reloj, lo que sea, y se lo entrego y se lo regalo. Tome, mira esto. Y esto que yo le estoy diciendo ni siquiera tiene que ver algo porque yo le estoy diciendo que usted lo tiene que hacer. Yo le estoy diciendo lo que yo entendí, porque uno tiene que hacerlo según lo que uno entiende. ¿Cómo está tu voluntad interna? Tu voluntad habla, se exterioriza. La fe no solamente es interna, la fe se ve, se te nota cómo eres. Una persona bendecida, diga conmigo, bendecido. Una mentalidad de reino, bendecido. Y cuando estamos en ámbitos espirituales, no podemos dejar que esas cosas se vayan así por así. Porque la palabra de Dios trasciende y nos lleva a nuevas alturas cada día. Dios no evalúa lo que tienes primero. Él evalúa primeramente quién eres y qué actitud tienes cuando lo traes. ¿Cuál es tu actitud cuando lo traes? Es que eso es la raíz de todo. El tema de la actitud es la raíz. Ahí está la voluntad. ¿Cómo está tu voluntad cuando tú te acercas, cuando tú das, cuando tú ofreces algo? Y es importante y trascendente que cada uno de nosotros lo podamos entender, que una ofrenda sin fe puede llegar al alfolí, pero no llegar al corazón de Dios. ¿Por qué?
Porque tenemos que entender que lo más importante, diga conmigo lo más importante, diga, es la intención, del corazón. Vamos, diga, lo más importante, diga, es la intención del corazón. ¿Cuál fue tu intención cuando lo diste? Y aquí no estamos hablando ni de 14 quilates ni de 18 quilates, porque Jesús comparó y les dijo a sus discípulos: mi reino es como esa viuda que solamente tenía una moneda y la dio. Ella fue aceptada delante de mí, porque no se trata de cantidad, se trata de la actitud correcta de tu corazón. Porque nos podemos esconder de quien sea, pero la eternidad conoce tu interior, conoce todo. Y este punto al hombre le es difícil entender, al ser humano en el ámbito carnal le es difícil entender. ¿Por qué le es difícil entender? Porque por naturaleza no estamos acostumbrados a sentir que hay unos ojos alrededor tuyos mirando todo lo que tú haces. Por naturaleza pensamos que bueno, que Dios me ve cuando estoy allá en el auditorio, en la iglesia, o cuando el pastor Aaron está cerca, o alguna persona que yo le tengo fe o algo por el estilo. Y no es así. Porque yo no te puedo ver todo lo que tú haces, pero la Biblia dice que los ojos de Dios rodean la tierra. Diga conmigo, rodea la tierra. Rodea la tierra. Todo. Y si no, pregúntale a Job, que en el libro más antiguo de la Biblia, ese libro comienza de esta manera: y se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y se presentó el enemigo, el diablo, Satanás. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: de rodear la tierra, de buscar por la tierra y ver todo lo que hay. Y Dios le dijo: ¿no has visto a mi hijo Job? En ese rodeo que hiciste, ¿te diste cuenta que hay uno que es perfecto? Literalmente perfecto. Sí lo vi. Ay, ¿qué te pareció? No, es que es perfecto porque tú lo bendices. Y el Señor le dijo: no, Él no es perfecto, y tú sabes que Él no es perfecto porque yo lo bendigo. Porque si le quito mi bendición, Él sigue siendo perfecto. Y el enemigo le dijo: bueno, hagamos un trato pues. Quítale tu bendición, quítale el escudo que lo rodea, porque yo no lo puedo tocar. Tienes 2 ángeles guardianes alrededor de él, que todo lo que Job hace prospera. Hasta con su pensamiento le va bien. Quítaselo y permíteme llegar a donde él, y tú vas a ver cómo no te maldice ese mismo día. Y el Señor le dijo: como lo conozco, es que aquí viene el tema, aquí está la trascendencia. El Señor dijo: yo conozco a Job internamente. O sea, yo sé cómo es él adentro. Tú ves lo de afuera, pero yo veo cuando él se levanta en la mañana y se conecta conmigo. Yo he escuchado a Job hablando conmigo. Estoy enamorado de mi conversación con Job. Y yo sé, mira, para que Dios diga algo de un humano así, quiero decirte que te conoce de verdad. Yo sé que me ama. Y para que quede registrado por el resto de la historia, vamos a hacer la prueba. Y el Señor le dice: te doy autoridad, porque hasta el enemigo le tiene que pedir autoridad a Dios para tocarte tu vida. ¿Qué le parece a usted eso? Te doy autoridad hasta este punto. No se te ocurra tocarle la vida, porque a ti te doy. Es más, no vas a poder hacerlo. Que le caiga lo que sea, pero no le vas a tocar su vida. Y dice la Biblia literalmente que el hombre perdió todo, hasta sarna le dio. La mujer lo quería hacer todo, le pasó la peste más grande del mundo. Y dice la Biblia que Job en ningún momento maldijo el nombre de Dios. Por eso fue que Dios dijo: porque es que lo conozco su voluntad. Job se presentaba todos los días y daba ofrenda por sus hijos, por si acaso pecaban. Imagínese usted. Y el Señor no miraba cuánta ofrenda era. Decía: es que Él tiene una conexión conmigo, porque Él sabe cómo acercarse a mí. Y yo sé cuando alguien sabe cómo acercarse. No hay que andar haciendo tanto alarde. Yo conozco el corazón. Entonces quiero decirle algo que es muy importante que usted lo sepa, y que es algo que nosotros siempre debemos tener presente.
Dios no evalúa, como dije antes, lo que usted tiene primero. Él evalúa primeramente quién eres tú y qué actitud tiene tu corazón. Caín trajo del fruto de la tierra y la Biblia no especifica. Mira que en la Biblia no se toma en ninguna versión el tiempo de especificar qué clase de ofrenda fue la que Caín dio. Pero cuando habla de Abel, ¿saben cómo dice la Biblia? Trajo de los primogénitos que él tenía. Y dicen varias versiones, y trajo lo mejor. Y en el contexto de agrado es importante entender que Caín dio, pero Abel honró. Y Abel dio lo primero con la mejor intención. Con la mejor intención. Es que hasta y disculpen la ofensa, porque el tema no es comparar los actos humanos con los animales, pero hasta un perro sabe cuando un humano lo ama. Hasta un animal, un perro, una mascota, sabe cuando usted le va a dar alimento y se lo está dando con una actitud de amor y aprecio. Y sabe cuando por eso es que está, y a mí me llama la atención, porque tienen un olfato que parece como que te huelen la intención del corazón. Porque cuando no te tienen confianza, no se te acercan, por más comida que tú le quieras dar. Pero cuando te huelen bien, que tú internamente, esto no sé si estoy hablando en chino o en ruso, pero a mí me ha pasado esto con algunos canes. A algunos les tengo miedo, entonces no me les acerco cuando les quiero dar. Y hay otros que normal bien y todo conectamos rápido. Entonces, ¿por qué hago la comparativa? No porque nos estamos comparando con animales, sino porque si hasta una mascota, un animal que Dios lo creó, puede entender eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que fue el que nos creó? Que usted esté sentado allí, habla de tu actitud. ¿Cómo fue tu sentada anoche? ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo estaba usted anoche? Ayer, ¿cómo estaba tu vida pensando? Bueno, mañana es el día del Señor. Nos vamos a levantar temprano, vamos a desayunar, vamos a llegar temprano al discipulado, porque mañana es el día del Señor. Mañana es el mejor día de la semana. No es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Mañana es el mejor día de la semana, porque mañana es el día de mi Señor. O sea, Él tiene que llevarse mi mejor actitud. Si para levantarme al trabajo a generar ingresos y ofrenda, yo me levanto temprano y me le adelanto al tráfico para que el tráfico no me allague, no me agarre, y llego a la oficina porque quiero llegar temprano, ¿cómo no voy a hacer algo mejor para el que me da la vida? ¿Cómo no voy a hacer algo mejor para el que todos los días en la madrugada, dice la Biblia, que su ángel me visita y vuelve y suspira y me da aliento de vida? Porque sin ese aliento de vida no estaríamos vivos hoy. Entonces es importante que entendamos que lo que hacemos por fe hoy hablará mañana por ti y por los tuyos. Lo que usted hace por fe hoy hablará mañana por usted y por los suyos. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice la Biblia: fue por la fe que Abel presentó una ofrenda más aceptable, y la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y ¿sabes qué me gusta? Que han pasado miles de años, y aún después de muerto todavía estamos predicando de esa ofrenda de Abel. La pregunta del millón es: ¿qué es lo que tú tienes, o cuál es tu ofrenda que te acerca a Dios, que podrá pasar miles de años y todavía se hablará de ti? Yo me acordaba, y le voy a dar rápidos testimonios aquí. Año, creo que como en el 90 y algo, 92, algo así. La banda necesitaba equipo de sonido, todo necesitaba sonido. No había equipo de sonido en Panamá. Teníamos cosas bien insignificantes. Y la pastora Hanna, pues, se creó una venta de garaje. Y entonces anunciamos una venta de garaje en la iglesia, y recuerdo que todo el mundo empezó a donar. Yo me acuerdo que yo fui con el pastor César en un pick-up y íbamos a buscando, ¿qué quiere? Y uno daba una televisión, otro daba, no sé, zapatos, y así íbamos buscando las cosas, porque íbamos a hacer ¿cómo se dice eso en inglés?
Un garage sale, eso mismo. Y era el primero que íbamos a hacer nosotros. En esos tiempos, como la iglesia estaba en una área en donde había la área revertida, la parte del canal, los americanos solían hacer eso mucho. Y los sábados, sobre todo en la mañana, entre las 7 de la mañana y el mediodía, era el tiempo de las ventas de garaje. Todo el mundo salía y cuando miraban una venta de garaje, se veía pues que y la gente se bajaba y compraba. Entonces, ¿cuál era el propósito? Había que comprar piano, bajo, bocina, porque no teníamos. Acabamos de pasarnos a un auditorio más grande y necesitábamos instrumentos. Entonces las personas se acercaban, ofrendas, se acercaban y traían. Este traía un televisor, el otro yo di unos zapatos ahí que no me quedaban, esa es otra historia, y un pocotón de cosas más. Pero teníamos que llegar a una cuota para poder llegar al punto. Y todas las ofrendas eran bien recibidas porque al final tú das desde lo que tú tienes, ¿cierto? Pero hubo una ofrenda que hasta el sol de hoy no me voy a olvidar jamás. ¿Y saben por qué no me voy a olvidar jamás? Y cada vez que voy a Panamá y lo veo, lo beso y lo abrazo, y ese pastor se llevó mi corazón porque dio lo único que tenía. Y quizás él me vaya a ver esta transmisión, pero esto no lo olvido nunca. Después él llegó, el pastor Abel Santos y la pastora Olga llegaron al garage SEO con el único carro que tenían, un Mitsubishi Lancer blanco de cambio. Llegaron esa mañana y empezaron a ver todo lo que estaba, y cuando llegaron empezaron a ver cómo va todo esto, y se dieron cuenta que todavía faltaba para poder llegar al propósito, porque todas las cosas que se habían dado eran cosas que se vendían en $2, $3, $4, $5, pero teníamos que llegar a una cuota. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Ellos llegaron y cuando ya se acercaba el momento, llamaron a mis padres y dijeron: apóstoles, vengan acá, queremos decirle que nosotros hemos decidido, porque dar correctamente es una decisión de tu corazón. Dice la Biblia, hemos decidido ofrendar nuestro carro. Y no uno de los tantos, no, el único. Y usted tiene que entender algo para que entienda la trascendencia de la ofrenda. Ellos no vivían cerca de la iglesia. Ellos vivían muy lejos de la iglesia, y para poder volver a venir por lo menos los domingos al servicio, tenían que agarrar bus de ruta que lo llevaba hasta una parada de un lugar, y entonces de ahí, junto con los 3 hijos, caminaban desde la parada para llegar todos los domingos al servicio. Eso lo hicieron por muchos meses porque no tuvieron carro, porque lo sembraron. El carro se vendió, lo compró un tío mío, y con ese dinero se pudo comprar todos los instrumentos. Todas las ofrendas fueron importantes, pero esa fue trascendente. ¿Por qué fue trascendente? Porque era el único carro de la familia. Y no solamente el único carro de la familia, iba a poner incómodo a toda la familia. Pero ahí no se queda. Diga conmigo, porque con Dios nunca se pierde. Vamos, dígalo. Diga, con Dios nunca se pierde. Con Dios nunca se pierde. Diga, con Él siempre se gana. Con Él siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos a las misiones en el año 2022 a Panamá. Y yo recuerdo que cuando llegamos al servicio del domingo estábamos ahí. Y yo vi que el pastor, ya han pasado muchos años de eso, ahora el pastor Abel está junto con mi padre y mi madre, están pastoreando la iglesia principal allá. Y yo recuerdo que cuando salí al garaje, yo veía al pastor Abel y a la pastora llegar en un carro del año espectacular, buenísimo. Y yo me la acerqué y le dije, yo le digo: Yuyo, tremenda carro. Y dice: sí, Dios es bueno. Y le digo: wow, qué chévere. Porque siempre me acuerdo de eso. Y yo le dije: wow. Y recientemente lo compró, y me dijo: no lo compré. Mi hija me lo regaló. Entonces yo le dije: wow, tremendo, tu hija te lo regaló, qué bueno. Dice: sí, Yuyo, yo tengo muchos años que no compro carro. Este es como el 3er carro que me regalan. Porque tú cosechas según tu género. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, y con esto voy terminando. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, mis amados hermanos,
permanezcan fuertes, inconstantes, trabajen siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo. Ahí está la palabra clave. Con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cómo se debe trabajar para el Señor? Diga conmigo, con entusiasmo. Con Eso es entusiasmo. una actitud. Esa es una actitud del corazón. Eso es una actitud. No te traigo esto por obligación. Te lo traigo con deleite. Estoy feliz de traerte esto, Señor. Me da tanta alegría porque eres mi Dios. En estos 2 versículos usted se da cuenta que Abel no murió por una ofrenda insignificante, sino que la ofrenda de Abel quedó registrada para la eternidad. Y yo pudiera darte muchos ejemplos como este que te acabo de dar del carro, porque la tierra está llena de hijos de Dios que decidieron en su corazón entender que cuando te acercas al Señor no te acercas con insignificancias, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor. Y tú te puedes esconder de quien quieras, pero Él te conoce todo. Él conoce tu necesidad. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Dice la Biblia: ¿de dónde puedo esconderme de tu presencia? Si me voy a la montaña, en lo más alto tú estás. Y si me voy a lo más profundo del mar, también estás. Señor, no me puedo esconder de ti. Él conoce tu cuenta de banco, Él conoce tu casa, conoce cuánto amas verdaderamente a tus hijos, conoce cuánto amas verdaderamente a tu esposa, conoce cuánto amas congregarte, conoce cuánto amas su reino. Él lo sabe y lo conoce todo. Y es importante que usted siempre tenga esa prerrogativa. Yo puedo engañar a quien sea, pero Dios me conoce. Y te voy a decir algo, también sabe cuando estás atravesando problemas. También sabe cuando tu corazón está dolido. También sabe cuando te hirieron. Y cuando estás atravesando, como dice la Biblia, el valle de sombra y muerte, Él lo sabe. Sin que tú se lo digas, Él lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque siempre está contigo y está ahí contigo. Como decía la canción de Cristian que cantaban aquí: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me... David lo entendió. David lo entendió sencillo. Y le decía: Señor, mi alma, mi emoción, mi parte más emocional está pegada a ti. ¿Por qué? Porque entendí que lo que me sostiene es tu diestra de justicia. Yo estoy sostenido porque tu diestra me sostuvo en el día de hoy. Ni siquiera es porque yo comí bien o me veo bonito, no, nada de eso. Yo estoy de pie porque tu diestra me sostiene. Y quiero que usted sepa algo para terminar. Hoy, la ofrenda de Abel no la podemos ver aquí presente, ni Abel presente, pero esa ofrenda aún habla. Y la pregunta es: ¿tu fe en tu manera y forma de dar tendrá algo que decir cuando ya tú no estés? Hoy no estamos frente al altar de Abel, pero hoy estamos delante de la cruz, porque la ofrenda de Abel fue aprobada y recibida por Dios, porque honró el patrón de Dios. No lo hizo como sea, porque ofreció lo que Dios aprueba y porque se alineó con el diseño divino. Nunca se trata de cantidad. Cuando yo entendí esto, yo fui libre. Cuando yo entendí, yo no asombro a Dios. Yo no asombro a Dios con el dinero, no lo asombro. Yo no asombro a Dios ni con $1 millón ni con 2 millones. Eso no lo asombra a Él, porque eso es de Él. Él me está dejando tenerlo. Yo no asombro a Dios con tener un carro fino. Nada de esas cosas asombran a Dios. Lo que realmente asombra a mi Creador es cuando yo, con una actitud correcta, me acerco a Él por la fe a través de su Hijo Cristo, que fue la ofrenda perfecta.